Buenas noches, tutor, ¿cómo está? A continuación, continuamos con la presentación de física general sobre la tarea 2, dinámica, energía, unidad 2. En este trabajo, pues, está enfocado, pues, en la ley de Newton, todo lo que es el tema de cinemática, tensiones, esfuerzos, todo lo que es el tema de fuerza, trabajo, entre otras teorías o métodos matemáticos físicos. Entonces, en resumen, pues vamos a trabajar todo lo aplicado sobre leyes de movimiento. Entonces, el primer ejercicio es sobre un mono que tiene una masa M1 y un mono que se cuelga nuevo, que es de la cola del primero. Y pues esto genera una tensión en los ángulos, ¿sí? Entonces debemos calcular, mirar el diagrama, determinar la tensión de la cuerda en peso de los dos monos, también sacar el factor F de incremento del peso y el valor límite del ángulo que cumple las tensiones de las cuerdas sea igual al peso del mono. Entonces debemos tener en cuenta lo que es la segunda ley de Newton, lo que es tensión, gravedad y fuerza dirigida en un ángulo. Entonces, como vemos acá en el diagrama, las fuerzas están aplicadas, son tres tensiones, las dos donde está sosteniendo el punto centro del mono y donde está ubicado el mono. Vamos a determinar el peso de la mono en las dos situaciones. Entonces, como sabemos, trabaja en un ángulo de 22 grados, ¿sí? Entonces, sabemos que W es igual a masa. Entonces, la sumatoria de las fuerzas es masa por la gravedad, que es igual a 0 en F de X y F de Y. Estas fuerzas equivalen a la fuerza total en el ángulo seno de 22 grados, más la otro esfuerzo menos el peso W del mono, ¿sí? Entonces, como podemos contemplar, sabemos que esto tiene un ángulo y tenemos lo que es el 1.3 que nos indican en la situación, ¿sí? Que es adimensional. Entonces, esto se opera y este sería el resultado de la situación sobre el tema del valor de la tensión en términos de peso. 2 por la tensión, por Ft seno de 22 sobre 1.3, que sería igual al peso. Ahora vamos a mirar el tema del incremento sobre el sistema. Entonces aplicamos la situación. Entonces lo único que contemplamos es el peso de más del mono, ¿sí? Entonces no es que genere alguna situación, ¿sí? Entonces debemos contemplar ello. El mono nuevo, ¿sí? ¿Cuál es el valor límite del ángulo? Que se cumple en la tensión de dos cuerdas, sea igual al peso del mono. Entonces, como ya despejamos la ecuación, lo único que debemos hacer es cambiar la situación. Ya sabemos que eso es igual a 1. Esto pues es 2 por el seno del ángulo. Entonces pasamos el 2 a dividir. Luego el seno a multiplicar, pues se vuelve seno a menos 1. Y pues descomponiendo sería un ángulo de 30 grados. Ay, ¿qué le pasó a esto? Entonces, con la información que nos brindaron el programa se puede aplicar la representación de fuerzas que se están aplicando mediante el cálculo de sumatoria de fuerzas igual a 0, por lo que no hay un cambio en el movimiento, entonces solo varía las masas por el mono actual y luego el mono nuevo. Debido a la masa es directamente proporcional a la fuerza que se aplica, entonces ya sabemos que hay un incremento. Y en el ángulo es igual a 30 grados, esto es gracias al ángulo de las tensiones de las dos cuerdas y el peso que van a ser iguales.
Bueno, el segundo ejercicio es sobre la ley de Newton, fuerzas, fricción. Entonces debemos contemplar lo que es fuerza de fricción, los tipos de fricción, entre fricción estática, dinámica y los coeficientes de fricción cinético. Sí, acá hay unas pequeñas representaciones. Entonces, el ejercicio al tema es que en un sistema ferroviario de transporte una máquina de prueba se desplaza con una rapidez de 108 km por hora. El conductor tiene que frenar de emergencia, lo que hace que la máquina presente una elevada desaceleración. El tiempo que transcurre desde que aplica el freno de emergencia hasta la máquina reposa 44 segundos. Este presente proceso pasa por paso a determinar el valor de coeficiente de fricción cinético entre la máquina de prueba y los rieles. Como ya tenemos conocimiento sobre la base, sabemos que es la velocidad inicial, que son 108 km por hora. En base a eso, pues vamos a hacer pasar estos kilómetros por hora por metros por segundo. ¿Sí? Y pues esto nos da 30 metros por segundo en un tiempo de 44 segundos. Si analizamos y calculamos la aceleración del ferrocarril, eso significa que en 30 metros por segundo sobre 44 segundos nos da a 0.68 metros por segundo al cuadrado. Entonces, fricción es igual a masa por aceleración. Entonces, lo que nosotros hacemos es aplicar el método de igualación. Entonces, lo que hacemos es que pasamos la fuerza de fricción y entonces sale aceleración sobre la gravedad. Entonces, como ya tenemos el tema de la aceleración, entonces lo dividimos por la gravedad y nos da el coeficiente de fricción. Entonces, como ya realizar primero la preparación del método material aplicando la fuerza de fricción, pudimos concluir que el coeficiente de fricción es de aproximadamente 0.7, bueno, 0.069 redondeando las unidades. Entonces, este es el coeficiente de fricción de acuerdo a la metodología aplicada. El otro ejercicio es trabajo, potencia, energía. Entonces, debemos contemplar que potencia instantánea es igual a trabajo sobre el tiempo, o potencia promedio es igual a trabajo sobre el tiempo. Entonces debemos contemplar qué es potencia, qué es trabajo, ¿sí? Las ecuaciones básicas y las aplicamos. Entonces en el ejercicio que es cotidiano, un soldado que pesa 783 newtons trepa con velocidad constante de una baja vertical de 6 metros de altura. Con base al anterior informe, determinar la potencia desarrollada por el soldado en 12 segundos. Entonces sabemos que potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. Entonces esto la descomponemos y ya sabemos que como la fuerza, el peso del soldado equivale a 783 newtons, ¿sí? Que ese es el peso generado contrario a la subida del soldado, una medida de 6 metros en 12 segundos. Lo que hacemos es que multiplicamos el peso por la distancia y la dividimos por el tiempo. Esto equivale a 391.5 watts de trabajo. Sí, sí, sería el trabajo o potencia. Entonces, en presente, lo que podemos calcular es que la potencia ejercida por el suelo es debido a tener conocimiento entre la fuerza y el trabajo. Con eso aplicamos un método matemático para resolver el problema. ¿Sí? Entonces ya sabemos que potencia es igual a 391,5 watts. Siguiente ejercicio es sobre un sistema de movimientos sin fricción. Entonces, como vemos en el diagrama, es un objeto que pesa 19 kilos, ¿sí? Suspendido en reposo. Entonces, de acuerdo a la figura, podemos observar que tiene un ángulo de 47 grados, que sería nuestro alfa, a partir de la información. Entonces, debemos realizar el diagrama de cuerpo libre del sistema. Entonces, como vemos acá, tenga en cuenta que sobre el sistema actúa la fuerza vertical hacia abajo corresponde al peso del objeto, pues por lo que el tema de la gravedad. Descomponga el eje horizontal y vertical, las fuerzas de extensión inclinadas en los componentes rectangulares y define las ecuaciones de equilibrio del sistema. Apoyando en las ecuaciones que planteó el apartamento anterior, resuelve y encuentra los valores de tensión 1 y tensión 2. Entonces debemos saber todo el tema de gravedad, tensiones y masas. ¿Listo? Para el movimiento de sostenimiento libre. Entonces acá tenemos el diagrama donde está lo del tema de las tensiones y los ángulos y cómo debemos ver sobre los esfuerzos. Entonces
al descomponerlo, lo único que aplicamos es teorema de Pitágoras sobre el tema de coseno y el seno, y de esta forma podemos sacar las dos ecuaciones de las tensiones rectangulares, ¿sí? Entonces, esto nos permite llegar a hacer el apartado para valorar el tema de las tensiones. Entonces, como tenemos aquí la tensión 2 es por coseno al grado 47 menos la tensión 1 sobre el seno por 47 es igual a 0. Entonces, como sabemos, esto es masa por la gravedad. Entonces, despejamos la ecuación. Esto que nos permite que la tensión 2 es igual a 1.4 por T1 y sustituimos. Entonces, 1.4 por la tensión 1 multiplicado por 0.73, que es los resultados aplicados por el coseno por el ángulo, más la tensión 1 por el coseno de 47 es igual a 19 por 9.8, que es la masa y la gravedad. ¿Esto qué nos permite? Que 1.70 tensión 1 es igual a 186 por 2, que es la solución entre estas dos situaciones, y lo que hacemos es despejar. Entonces, tensión 1 es igual a 186.2 sobre 1.77 T1. Perdón, que esto me equivoqué. Entonces, al hacer esto, entonces lo único que hacemos es dividir. Entonces ya sabemos que T1 es igual a 109,53. Entonces para T2, como ya observamos, pues es 1.70 por el resultado T1 y esto nos daría la tensión 2 resultante. Entonces, aplicando el análisis de observación, podemos determinar que pues la tensión generada y pues esto es movimiento estático equilibrado, ¿sí? Por decirlo así, tiene unas tensiones equivalentes de acuerdo al sistema, por lo que como tienen los grados más o menos adecuados al sistema por suspensión, como vemos acá, entonces, los apartados de acuerdo a la ecuación aplicando el teorema de Pitágoras por ley de coseno y el seno nos permitieron poder concluir las tensiones aplicadas en cada uno. El siguiente ejercicio es sobre la segunda ley de Newton, sobre fricción. Es un sistema planteado en la siguiente. Lo que pasa es que son dos masas sobre que están ejerciendo una inclinación. Tiene un ángulo de M1 y M2. Entonces debemos tener en cuenta que M1 tiene 92 kilos y M2 38 kilos y están ubicados a una inclinación de 37 grados. Entonces debemos calcular, primero hay que definir el diagrama de los comportamientos de fuerza, segundo determinar la aceleración de los dos bloques y cuarto es la tensión de la soga. Entonces, aplicando la ley de Newton y de acuerdo a las coeficientes de fricción por los materiales, podemos concluir y debemos contemplar lo que es el tema de aceleración, segunda ley de Newton, las fuerzas de fricción y la masa, ¿sí? Entonces, el diagrama del cuerpo seguiría lo siguiente. Entonces, M1, que es lo que en newtons, M2 en newtons y lo que es el tema de los grados. Entonces, determina la aceleración de los bloques y la tensión de la soga. Entonces, tenemos M1 que es por la gravedad, eso sería la masa para la conversión de unidades en newtons. Luego, la tensión de la soga. Entonces, la tensión de la soga es por ejemplo, en el caso de la tensión generada por M2, entonces esto por el coeficiente de fricción a los 37 grados nos da una tensión de 595.43 newtons. Luego está la aceleración. Entonces, como sabemos que Morse es igual a masa por aceleración, o la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa, entonces lo único que reemplazamos es esa fuerza generada por la masa 2, ¿sí? Por la fricción generada. Esto nos permitirá calcular de que son 595.46 newtons dividido por 130 K, que es el tema de kilogramos. Sí, esto porque está así, perdón. Entonces 130 kilogramos. No, perdón, esto es el coeficiente. Sí, qué pena. Bueno,
130, y esto pues nos daría una aceleración de 4,58 metros por segundo cuadrado. Entonces, sabiendo todo